Bienaventurados los pobres de espíritu. La primera bienaventuranza declara felices a los pobres de espíritu, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Poner la pobreza al lado de la felicidad puede parecer algo fuera de lugar. ¿En qué sentido podemos hablar de la pobreza como una bendición? Intentemos comprender lo que significa pobres de espíritu. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, eligió un camino de pobreza, de humillación. Como dice San Pablo de la carta a los Filipenses: tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente al ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo. Jesús, en su encarnación, se presenta como un mendigo, un necesitado en busca de amor. El Catecismo de la Iglesia habla del hombre como un mendigo de Dios y nos dice que la oración es el encuentro de la sed de Dios en nuestra sed. San Francisco de Asís comprendió muy bien el secreto de la esperanza de los pobres de espíritu. De hecho, cuando Jesús le habló en la persona del leproso y en el crucifijo, reconoció la grandeza de Dios y de su propia iglesia, se despojó de una vida acomodada y despreocupada para desposarse con la señora pobreza, para imitar a Jesús y seguir el Evangelio al pie de la propia condición de humildad. Vosotros me podrás preguntar, ¿cómo podemos hacer que esta pobreza de espíritu se transforme en un estilo de vida que se refleje concretamente en nuestra existencia? De todo, intenta ser libre en la relación con las cosas. El Señor nos llama a un estilo de vida evangélico de sobriedad, a no dejarnos llevar por la cultura del consumo. Se trata de buscar lo esencial, de aprender a despojarse de tantas cosas que nos ahogan. Desprendámonos de la codicia del tener, del dinero idolatrado y después derrochado. Pongamos a Jesús en el primer lugar. Él nos puede liberar de las idolatrías que nos convierten en esclavos. En segundo lugar, para vivir esta bienaventuranza, necesitamos la conversión en la relación a los pobres. Tenemos que preocuparnos de ellos, ser sensibles a sus necesidades espirituales y materiales. Tenemos el deber de estar atentos y vigilantes, venciendo la tentación de la indiferencia. Pensemos también en los que no se sienten amados, que no tienen esperanzas en el futuro, que renuncian a comprometerse en la vida porque están desanimados, desilusionados, acobardados. Tenemos que aprender a estar con los pobres. No nos llenemos la boca con hermosas palabras sobre los pobres. La letra. Pero los pobres, y en este es el tercer punto, no solo son personas a las que se les podemos dar algo, también ellos tienen algo que ofrecernos, que enseñarnos. En cierto sentido, los pobres son para nosotros como maestros. Nos enseñan que una persona no es valiosa por lo que posee, por lo que tiene en su cuenta de banco. Un pobre, una persona que no tiene bienes materiales, mantiene siempre su dignidad. Los pobres pueden enseñarnos mucho, también sobre la humildad y la confianza en Dios. Tenemos tanto que aprender de la sabiduría de los pobres. En la parábola del fariseo y el publicano, Jesús presenta a este último como modelo, porque es humilde y se considera pecador. También la viuda que echa 2 monedas pequeñas en el tesoro del templo, en un ejemplo de la generosidad, de quien aún teniendo poco o nada, todo lo da. Porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor quiere una iglesia pobre que evangelice a los pobres. La pobreza evangélica es una condición fundamental para que el reino de Dios se difunda. Las alegrías más hermosas y espontáneas que he visto en el transcurso de mi vida
son las de personas pobres, que tienen poco a qué aferrarse. La evangelización en nuestro tiempo solo será posible por medio del contagio de la alegría. Como hemos visto, las bienaventuranzas de los pobres de espíritu orientan nuestra relación con Dios, con los bienes materiales y con los pobres. Ante el ejemplo y las palabras de Jesús, nos damos cuenta de cuánta necesidad tenemos de conversión, de hacer que la lógica del ser más prevalezca sobre la del tener más. El Magnificat es el cántico de María, pobre de espíritu. Es también el canto de quien vive las bienaventuranzas. La alegría del Evangelio brota de un corazón pobre, que sabe regocijarse y maravillarse por las obras de Dios, como el corazón de la Virgen, a quien todas las generaciones llaman dichosa. Lucas capítulo 1, versículo 48. Que ella, la madre de los pobres y la estrella de la nueva evangelización, nos ayude a vivir el Evangelio, a encarnar las bienaventuranzas en nuestra vida, a atrevernos a ser felices.